Semanita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo nos va, muchachos? Esta semanita que ya es nuestra última semana, muchachos. Ya vamos a culminar esta semanita con todos nuestros cursitos, ¿no? Pero siempre, pues, como ya es de costumbre, con la información de calidad respectiva. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, vamos a presentar la pantallita porque hoy nos toca también, ¿no? Un tema muy importante que debemos aprender para que según ello apliquemos la logística correspondiente. Y el tema que nos corresponde ver es Incoterms. ¿Ok? ¿Por qué es importante que conozcamos nosotros sobre los Incoterms? Porque gracias a este conocimiento, nosotros vamos a conocer el tipo de logística que tenemos que aplicar. ¿Ok? El tipo de logística internacional. Entonces, según el Incoterms, con el cual importador y exportador trabaje, según ese Incoterms es que se trabaja la logística. Buenas noches a todos los que están ingresando, buenas noches. Muy bien, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son normas de comercio internacional de mutuo acuerdo que fueron creados para simplificar las condiciones de una compra-venta internacional, ayudando con el acuerdo de la responsabilidad de los costos y riesgos que hay en una importación y exportación. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir que justamente, ¿no? Conocemos a través del Incoterm las responsabilidades, los riesgos que asume cada importador o cada exportador. Si nosotros vemos ese logo de Incoterms, dice Incoterms 2020, ¿no? By the International Chamber of Commerce. Quiere decir que estos Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, como bien sabrán, es un organismo, es una institución que se encarga de velar por el buen funcionamiento del comercio internacional entre los países. Y justamente para que eso suceda, creó los Incoterms o los términos internacionales de comercio para que pueda ser una especie de lenguaje universal. ¿Ya? En todo el mundo se utiliza estos Incoterms a manera de contrato o como bien lo dice la primera parte del texto, como mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor, ¿no? Y dice 2020 porque es la versión con la que la recientemente actualizada y es la versión que se utiliza hoy en día. Anterior a la de 2020 se trabajaba con la versión Incoterms 2010 y anterior a la del 2010 se trabajó con la versión 2000, ¿no? En la versión del 2000 hasta el 2010 había los Incoterms de 13 Incoterms había. Y a partir del 2010 lo redujeron a 11 Incoterms. Hoy en día, 2020, también se trabaja con 11 Incoterms, solo que se modificó uno nada más. Se actualizó, mejor dicho, se actualizó el punto de entrega, ¿no? Es decir, los Incoterms, a medida que pasa el tiempo, va actualizándose o va mejorándose, ¿no? Para que se haga más efectivo el término de la entrega. Es muy probable que tengamos otras actualizaciones, que tengamos otras versiones, pero por el momento se sigue trabajando con la versión 2020, ¿no? Vamos a esperar a la Cámara del Comercio Internacional hasta que proporcione alguna actualización más adelante. Bien, ¿cuál es la función de los Incoterms? Mira, los Incoterms, ¿no? Su principal función, dice, es determinar las condiciones de los costos y la transmisión de los riesgos. Por tanto, el vendedor y el comprador delimitan las responsabilidades con respecto a los trámites aduaneros, el transporte y la entrega de mercancías. Vamos a situarnos en el siguiente ejemplo.
Vamos a suponer que yo soy un importador de, de tequila de México, ¿ya? Yo tengo ahí una cadena de licorerías y traigo tequila de México. Entonces, el vendedor, el exportador, me envía, pues, ¿no? Su contenedor lleno de cajas de tequila. Pero cuando yo recibo las cajas de tequila en el puerto del Callao, yo veo muchas cajas inundadas, ¿no? Me envía 100 cajas, pero de esas 100 cajas veo que 40 de ellas, ¿no? Han sido, pues, quebrantadas, como que aplastadas, o yo veo, abro la caja y veo que hay botellas quebradas. Entonces yo lo llamo al exportador mexicano y le digo, oye, todo bien, llegó el contenedor, pero cuando he abierto ese contenedor me he dado cuenta que 40 de esas cajas han estado dañadas, ¿no? Entonces le digo, pues, ¿cómo hacemos? Tienes que hacerte cargo por esas 40 cajas, le digo. No, no sé si me reenvías de repente 40 más o me reembolsas el equivalente de esas 40 cajas porque me ha llegado pues así. Entonces el vendedor mexicano me dice, órale, mano, pero no te voy a devolver absolutamente nada. Ni las cajas, ni el dinero, ¿no? Yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, de repente, cuando yo lo dejé ahí en mi puerto mexicano, yo corroboré efectivamente que las cajas sean subidas debidamente, que sean acomodadas debidamente en los contenedores, y yo he sido testigo que efectivamente fue así. Quiere decir que el transportista fue quien hizo, pues de repente en el trayecto hubo alguna especie de alta marea, no lo sabemos, pero fue el transportista el culpable. Entonces, ¿qué hago yo en ese sentido? Porque yo le estoy echando la culpa al exportador mexicano, el exportador mexicano se está lavando las manos y le está echando la culpa al transportista, ¿no? Entonces ahí hay una controversia. Justamente para que no se sigan suscitando esos tipos de controversias, es que aparecen los cinco terms. En los cinco terms se delimita quién tiene la responsabilidad por las mercancías hasta determinado punto. Es decir, puede ser, según el Incoterm, que el exportador tenga responsabilidad por la mercancía hasta que esa mercancía esté encima del buque y bien acomodada. Y yo asumo toda la responsabilidad desde el trayecto hasta que llega a mi país. Entonces, si yo he pactado eso con el exportador, ¿no? ¿Quién tendría la responsabilidad? Yo al 100%, porque el exportador, ¿no? Cumplió con subir la mercancía al buque, la mercancía subió correctamente y en el trayecto ocurrió el problema. ¿Quién es el responsable de la mercancía en el trayecto? Ya no es el exportador, ahora soy yo. Y si llega pues dañada, yo no tendría por qué reclamarle al exportador. Entonces, eso hace los Incoterms, establece límites, establece responsabilidades a cada uno, ya, según este Incoterm, el exportador, hasta aquí llega tu responsabilidad, importador, desde aquí comienza tu responsabilidad. Eso hace los Incoterms. De esta manera, pues ya nos evitamos de controversias, nos evitamos de temas que queden ahí sueltos y peleas. Al hacer ese contrato ya no hay marcha atrás, ya no hay reclamos, no hay lugar a reclamos, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional ya no tendría por qué estar interviniendo, solucionar estos casos. Así es que los Incoterm nace para eso, para que se solucionen las controversias que se pueden suscitar en el comercio internacional. ¿Qué cosa regula? La entrega de mercancías. ¿En qué punto se entrega? ¿En qué lugar se entrega? ¿No? Porque hay señalamientos en qué lugar se entrega según el Incoterm que se utiliza.
el punto de entrega o el lugar de entrega y hasta ese punto en qué momento ocurren las responsabilidades de cada uno. Es decir, la entrega de riesgos. Hasta el momento que yo dejo la mercancía en tal punto, hasta ahí llega mi responsabilidad como exportador. Lo que suceda después ya es responsabilidad del importador. Yo como exportador me lavo las manos porque el Incoterm en el que estoy me dice que hasta aquí nomás tengo que dejar la mercancía. ¿Ok? ¿Qué más regula? Regula todo lo que es la distribución de gastos. Los Incoterm son una especie de cotizaciones. Es una especie de cotización en el cual se indica el exportador hasta dónde asume los gastos y el importador hasta dónde asume los gastos, ¿no? Hasta ahí se indica la distribución de gastos también. Los trámites aduaneros también. En el Incoterm se indica quién hace el trámite aduanero de exportación, quién hace el trámite aduanero de importación, quién paga los derechos arancelarios, todo se indica ahí, ¿ok? Todo se indica ahí en los Incoterm. Vamos a conocer a nuestros queridos amigos Incoterm, entonces son 11 Incoterm, recuerden, ¿ok? 11 Incoterm que nos señala lo siguiente, mira, el Incoterm número 1 es el ex-work, ¿no? No vayas a pensar que estamos invocando a tu ex. El Incoterm se llama así, se llama ex-work, ¿ok? Ex-work, EXW. ¿Qué quiere decir en español? Entregado en fábrica, ¿no? Quiere decir que la mercancía se entrega en la fábrica del exportador. En la fábrica del exportador se entrega la mercancía. El importador tiene que venir hasta su local. FCA en inglés significa Free Carrier. ¿Qué significa en español? Libre transportista. FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué significa? El FOB, que es el más utilizado, de repente tú has escuchado este término, ¿no? En las facturas, valor FOB, dice, los productos están en valor FOB, ¿no? ¿Qué quiere decir valor FOB? Free on board, libre a bordo. Libre a bordo, es decir, cuando la mercancía ya está sobre el buque. CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. SIP, ¿no? Carriage and Insurance Paid to, transporte y seguro pagado hasta. Cost and Freight, costo y flete. El CIF, también debes haber escuchado en algún momento valor CIF de las mercancías. Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. DAP, ¿no? Delivery at Place, entregado en un lugar. Delivery at Place Unloaded, entrega y descarga en un lugar acordado. Y DDP, Delivery Duty Pay, entregado derechos pagados. Vamos a ver dónde se ubica cada uno. Mira, el export se ubica en la fábrica del vendedor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el exportador, perdón, el importador, ¿no? Si me dice, mira, me interesa, o yo le digo al mexicano, ¿no? Me interesan tus tequilas, me interesan tus tequilas, te voy a comprar 100 cajas de tequila, pero ¿sabes qué? No me lo envíes. Yo voy a ir por esas 100 cajas hasta tu fábrica. Yo le digo así al mexicano, ¿eh? No me lo envíes, yo voy a ir hasta tu fábrica y yo lo voy a recoger. Siendo esa situación, los dos tendríamos que pactar en el Incoterm Export. ¿Qué quiere decir el Incoterm Export? Que el vendedor me entrega la mercancía en la puerta de su almacén. Yo voy hasta México por esos tequilas y en la puerta del vendedor, ahí me entrega todas las 100 cajas. Yo tengo que ir con mi propio transporte, yo tengo que ir con mis propios medios hasta allá. Eso es como pactamos con el Incoterm Export. Yo voy hasta el país del exportador
y me vengo con todos los tequilas. ¿Por qué es importante para el exportador que se marque ese export? Porque a él no le cuesta nada decir, ah, ya me vienes, te lo llevas. Yo llego, recojo los tequilas y me voy. Pero, ¿qué pasaría si saliendo nomás de la fábrica del exportador, ahí a la vuelta, a unas pocas cuadras, me roban? ¿Qué pasaría si me cierran ahí el camión, se bajan varios tipos armados y se llevan toda mi mercancía? Si yo voy a la puerta del exportador, le toco la puerta, le digo, oye, este exportador, acá a 2 cuadras nomás me acaban de robar toda la mercancía. ¿Cómo hacemos? El exportador, ¿ya? El exportador tranquilamente puede lavarse las manos y decirme, ¿cómo hacemos? No existe. Porque los dos tenemos un pacto bajo el Incoterm Export en el cual yo te entrego la mercancía en mi puerta y lo que ocurra después es enteramente tu responsabilidad. Enteramente tu responsabilidad. Es decir, ese Incoterm lo avala al exportador. Ese Incoterm lo avala al exportador, lo respalda, mejor dicho. Si yo me quiero quejar ante alguna autoridad internacional, esa autoridad internacional me dice, ah, ya, ok, ¿y en qué Incoterm pactaron? En el Export. Me va a decir, discúlpame, pero según el Incoterm Export, el vendedor, su responsabilidad llega hasta que te abre la puerta y te entregas las 100 cajas. Obviamente las 100 cajas bien embaladas, bien seguras, etiquetadas, ¿no? Pero su responsabilidad llega hasta que te abre la puerta de su almacén y te entrega las 100 cajas. Lo que venga después, aun si haya pasado 5 metros, aun si haya pasado 15 metros después, ¿no? Y se te cae toda la mercancía, es enteramente tu responsabilidad. O sea, mi responsabilidad como importador. Eso hace el export. Delimita hasta dónde llega la responsabilidad del importador y del exportador. El exportador se lavó las manos y su Incoterm lo respalda. Ya yo no tengo forma, yo ya perdí esas cajas. Ya lo perdí, ¿no? Ya fui en pocas palabras. Muy bien. Sin embargo, existe el Incoterm de juego porque hay muchos importadores que hacen eso. Les gusta irse hasta el país del exportador y ellos mismos venirse con toda la mercancía, ¿no? Hay varios empresarios que hacen eso. El otro Incoterm es el FCA. Y el FCA es la entrega que se hace en el país del exportador, pero en un punto acordado. Es decir, yo le puedo decir al exportador, mira, veo que te encuentras en México, Distrito Federal, pero déjame la mercancía ya en la ciudad de Veracruz, porque yo voy a estar justamente por ahí. Así es que déjame la mercancía en la ciudad de Veracruz en tal punto, en tal terminal terrestre o en tal almacén, déjalo ahí. Y yo voy y lo recojo. Entonces el exportador, según, ¿no?, lo que hemos visto, él va hasta Veracruz, lo deja ahí en un almacén, luego yo llego y me llevo mi mercancía. ¿Ok? Entonces, el FCA, la entrega ocurre en el país del exportador, en un punto acordado con el importador. Ahora, lo que pase con la mercancía hasta Veracruz, ¿la responsabilidad de quién es? La responsabilidad es del exportador. Si saliendo de su fábrica con mi mercancía nuevamente le roban las 100 cajas, él no me va a llamar y me va a decir, oye, me acaban de robar tus 100 cajas. Saliendo justo de mi almacén a 3 cuadras me robaron. Vuelve a pagarme por esas 100 cajas, por favor, para poder hacerte otra preparación de pedido. Y yo le voy a decir al mexicano, ¿tú estás loco o te patina el coco? ¿No? Porque según el Incoterm en el que estamos pactando, nosotros hemos quedado
que la mercancía me lo vas a entregar en Veracruz. ¿Dónde ocurrió el robo? El robo ocurrió saliendo de tu almacén a 2 cuadras. Ahora no me vas a decir que justamente esa cuadra se llama Girón Veracruz, ¿no? Entonces, como tú no has llegado hasta el punto de destino, todo lo que ocurra hasta el punto de destino, hasta el punto de encuentro, es responsabilidad del exportador. Y si te robaron antes de llegar, tú tienes que hacerte cargo por esa mercancía. Es decir, tú tienes que volver a darme esas 100 mercancías, esas 100 cajas. Ahora, yo recojo en Veracruz. Una vez que recogí en Veracruz, me voy. Todo lo que ocurre en el camino, esa es mi responsabilidad, ¿no? Si a mí me vuelve a robar o se cae el camión en un accidente, pasa algo, es mi responsabilidad de esa mercancía. Mientras no llegue al punto acordado, la responsabilidad es del exportador. Y una vez que ya llegó al punto acordado y yo me lo llevo, es enteramente mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Eso es con el FCA. Ahora, con el FAS es la misma historia, solo que el punto de entrega en el FAS es en el puerto, en el muelle, ¿no? En el FAS, donde el exportador me tiene que dejar la mercancía, es en el puerto, en los terminales, ¿no? En el terminal de almacenes del puerto. Ahí me tiene que dejar mi mercancía. Y yo después ya me encargo de toda la logística para traerlo a mi país. Y lo mismo, todo lo que ocurra desde el almacén del comprador hasta que llega al puerto, ¿quién asumiría esa responsabilidad? ¿Qué me dicen ustedes? Desde el almacén del exportador hasta que él llega al puerto, ¿de quién es responsabilidad de esa mercancía? ¿Quién se hace responsable por esa mercancía? Muy bien, Eduardo, el exportador. Porque recuerden, en FAS, como lo vemos aquí, el FAS me tiene que dejar la mercancía en el puerto. Acá justamente está la imagen, ¿no? En el puerto me lo tiene que dejar y todo lo que pase desde el almacén del vendedor hasta el puerto, ahí el exportador es responsable. Si se chocó su camión, si se le cayeron 40 cajas, si se le rompieron 20 cajas, si llegó a puerto, pues, y le robaron en el camino y no se dio cuenta, él es responsable. Él tiene que reponer todo lo que se haya dañado, todo lo que le hayan robado, todo lo que se haya quebrado. Cuando yo llegue al puerto del exportador, cuando yo llegue ahí, yo tengo que ver mis 100 cajas y las 100 cajas en buen estado. De lo contrario, estoy en mi total derecho, porque así el Incoterfaz me lo indica, estoy en mi total derecho de que me haga la reposición de mercancías el vendedor. Ok. Después del FAS sigue el FOB. Y el FOB, el exportador me tiene que traer toda la mercancía, pero ya no dejarlo en el puerto, sino ¿dónde? No me vayas a decir debajo del mar, ¿no? Seguro ves la flechita ahí que está señalando debajo del mar, dice, debajo del mar, profesor. O yo te conozco cómo eres. Seguro me ibas a decir que me tiene que dejar debajo del mar. Me tiene que dejar la mercancía en el buque. En el buque me lo tiene que dejar, ¿no? Adentro del buque. Es decir, todo lo que pase con mi mercancía hasta que está con su contenedor ahí encima del buque es responsabilidad del vendedor. ¿Qué quiere decir? Si en ese momento en el que están acomodando la mercancía en el contenedor o en ese momento en el que el contenedor al momento de acomodarlo se golpea, se choca y adentro pues ocurre alguno siniestro con las cajas, el vendedor es el responsable. Su responsabilidad del vendedor, según el FOB, es dejarme mi mercancía encima del buque.
Esa es la responsabilidad del vendedor. Dejarme mi mercancía encima del buque y en buen estado, obviamente. Porque siempre se verifica la mercancía que esté en buen estado. Entonces, él se encarga, el vendedor o el exportador se encarga de que mi mercancía se suba hasta el buque. Y si en esa subida hay golpes, se dañan las cajas o pasa algo, él es el responsable. Él es el responsable. ¿Ok? Luego tenemos otros Incoterms como el CPT, el CFR, el CIP, el CIF, que viene con el pago del transporte. Es decir, no solamente el vendedor tiene que dejar la mercancía en el buque, sino es que también asume los gastos del transporte hasta mi país. Es decir, ese mexicano tiene que subir las cajas de embalaje al buque y hacer que el buque venga hasta mi país. Todo lo que pase en el trayecto desde México hasta Perú, todo lo que pase desde México hasta Perú, si la mercancía llega dañada o rota, es responsabilidad del exportador. Acá no hay que el transportista, no hay que hubo una ola, que se chocaron contra un iceberg, ¿no? Que encontraron a Rose en una puerta. No existe, no existe esas explicaciones. Porque el Incoter respalda, o en ese caso, me respalda a mí como importador de que el exportador no solamente asume la responsabilidad poniendo la mercancía en el buque, sino haciendo que el buque venga hasta mi país. Y si en ese trayecto la mercancía llega dañada, el exportador es el responsable. Entonces, en el ejemplo que yo les hice en la anterior diapositiva, ¿no? Si veo que de mis 100 cajas, 40 están dañadas y yo lo llamo al exportador, oye exportador, de tus cajas, 40 están rotas, ¿qué hacemos? Y el exportador no me puede decir, mira, lo siento, pero yo se lo dejé al transportista, el transportista no sé qué debe haber hecho y por eso te llegó así todo dañado y roto. Entonces, yo te digo, un ratito, hermanito. ¿Sabes qué pasa? Nosotros estamos trabajando con el Incoter CIF y el Incoter CIF a mí me dice que hasta que la mercancía no llegue a mi puerto, tú eres enteramente responsable. Una vez que llega a mi puerto y yo hago la descarga y todo eso de mis productos, ¿no? Cuando yo vea la mercancía que está dañada, enteramente es tu responsabilidad. Si quieres hacer problema, ¿no? Normal, hacemos un problemón, pero las autoridades nos van a decir a mí que la mercancía que se dañó en el trayecto es tu responsabilidad. Muy bien, entonces esos 5 me avalan, el CPT, el CFR, el CIP y el CIF me avalan de que esa mercancía, hasta que llegue a mi puerto, es responsabilidad del comprador, del vendedor, perdón, del exportador. ¿Ok? El DAT, el DAT es un Incoter en el cual yo pacto un lugar de entrega, pero en mi país. Yo le digo al mexicano, mexicano, envíame las 100 cajas, pero ¿sabes dónde me la vas a traer? Me la vas a traer al puerto de Paita. Al puerto de Paita, ahí te mando ubicación para que no te pierdas. El puerto de Paita está al norte del Perú, ahí quiero que me lo dejes. ¿No? Ahí me dejan la mercancía. Entonces, según el DAT, ¿no? El mexicano me tiene que traer hasta ese punto. O yo le puedo decir, tráelo pues hasta Cajamarca, o tráelo hasta Arequipa, o tráelo hasta Ayacucho. Yo le puedo decir dónde. Y él me lo tiene que traer. Él me lo tiene que traer. ¿Ok? El DAP, el DAP y el DDP, bueno, que el DDP
Se han confundido, debe ser el DPU, ¿no? DPU, DPU y DDP, sí. En lugar de DAP es DPU. Se confundieron. El DPU también es un punto elegido, ¿ya? También es un punto elegido dentro de mi país, dentro del país del importador. Es un punto elegido dentro de mi país, pero tiene que ser, pues, un lugar donde la descarga de de ese producto lo asumo yo, ¿no? Es decir, viene la unidad de transporte y como bien lo dice acá, en el número 10, DPU, entrega y descarga en el lugar acordado. La responsabilidad de la descarga, perdón, lo asume el exportador. No solamente tiene que llegar su unidad hasta ahí, sino que tiene que descargar los productos en un punto acordado dentro de mi país. A diferencia del DAT, a diferencia del DAT, que llega la mercancía hasta ese punto, ¿no? Pero no hay descarga, es decir, el vendedor no tiene que asumir la responsabilidad de la descarga, sino yo. Si yo quiero asumir la responsabilidad de la descarga, tengo que utilizar el DPU. DPU. Y el otro es el DDP, que es el último. El DDP, el punto 11, me dice entregado con todo y derechos pagados. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador, yo como comprador, yo le digo mexicano, me interesan tus 100 cajas de tequila. Pero ¿sabes qué? En lugar de yo ir hasta tu puerta, me vas a traer las 100 cajas a mi puerta. Vas a tocar mi almacén, yo te voy a abrir, ¿no? Te voy a cantar quién es y tú me tienes que decir soy yo. ¿Ya? Entonces, yo le voy a abrir la puerta y él me tiene que traer mis 100 cajas de tequila. Eso es lo que hace el Incoterm DDP. ¿Ya? El DDP, si te das cuenta, es todo lo contrario al export, ¿no? Al XW, el export. ¿Por qué? Porque en el export, yo como comprador voy hasta el almacén del vendedor y me traigo todo hasta mi país. Pero en el DDP, el exportador es el que viene hasta mi almacén y me deja toda la mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los Incoterm. Hay unos Incoterm que debemos diferenciar muy bien. De los 11 Incoterm, 7 son multimodales, es decir, para ser utilizado en modo terrestre, en modo aéreo o ferrocarril. ¿Ya? 7 son para el modo terrestre, aéreo o ferrocarril. Y 4 son exclusivos marítimos. 4 de ellos son exclusivos marítimos. El FAS, el FOB, CFR y SIF. ¿De acuerdo? Entonces, si la entrega va a ser por buque, si la entrega va a ser por la vía marítima, por buque, tengo 4 Incoterm, el FAS, el FOB, CFR y SIF. Si la entrega va a ser por vía aérea, tengo cualquiera de los 7 de arriba, ¿no? Si la entrega va a ser por ferrocarril o por camión, por tráiler, tengo cualquiera de los 7 de arriba. Pero exclusivamente para lo que sea transporte marítimo, está esos justamente los que vemos ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahí no acaba. Les he proporcionado otro PDF que lleva de nombre Responsabilidades Incoterm. Me confirman, por favor, si efectivamente lo tienen con ustedes. ¿Sí? A ver, se les ha proporcionado otra tablita que dice Responsabilidades Incoterm, tabla de Incoterm 2020. ¿Lo tienen con ustedes? ¿Sí? El señor coordinador lo compartió por el grupal de WhatsApp. Ahora, esta tablita está súper completa. ¿Ya? Esta tabla está súper completa con referencia a los Incoterm. Si tú te das cuenta, en la izquierda
tenemos los títulos que dice Incoterm, ¿no? Tenemos los 11 Incoterm, pero ya clasificados, ¿no? En la clasificación E, ahí está tu ex, pero no cualquier ex, sino el ex-word, el Incoterm. O sea, ya te estabas emocionando tú ya, ¿no? Ya te estabas lanzando de boca a tu pantalla, a besar ahí tu pantalla. No estamos hablando de tu ex, estamos hablando del ex-word, o sea, el Incoterm que se llama así. Muy bien. Y ahí nos dice qué tipo de modalidad de transporte tiene. Dice todos, ¿no? Recordemos que es uno de los que se puede utilizar el avión, el ferrocarril, el tráiler, el camión, ¿no? Luego tenemos los del grupo F. Ahí está el FCA, el FAS y el FOB, ¿no? Que el FCA es de cualquier modalidad, pero el FAS y el FOB me dicen que son efectivamente, ¿qué cosa? Marítimos, ¿no? Marítimo. Luego tenemos lo del grupo C, CFR, CIF, CPT, CIP, que puede ser marítimo, y ahí tenemos con multimodales, todos. Y los del grupo D, ¿no? Que tenemos el DAP en puerto de destino, DPU, DAP con dirección de entrega, DPU con dirección de entrega y DDP con dirección de entrega. Ya sabemos que esos del grupo D son multimodales, es decir, para aéreo, para ferrocarril, para terrestre. Muy bien, y acá tenemos las responsabilidades de cada uno en cada situación de la exportación, por ejemplo. En el export, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor? Simplemente hasta el embalaje y verificación de la mercancía. Es decir, hasta cuando entrega la mercancía debidamente embalada y verificado de que todo esté saneado, es decir, no haya productos rotos, que las cajas no estén quebradas, nada. Esa es responsabilidad del vendedor. Todo lo que ocurra después es responsabilidad de quién, y ahí está marcado del comprador. La carga al transporte interno, el transporte interno en origen, los despachos de exportación, carga y estiva al buque, el flete internacional, el seguro, la descarga, los gastos de despacho, impuestos, o sea, todo lo que viene después lo asume el comprador, o sea, el importador. Eso quiere decir justamente que acá te indica en cada uno de los Incoterm hasta dónde llega su responsabilidad. ¿De acuerdo? Se ha compartido un archivo de Word. Con eso lo vamos a entender mejor. A ver, se ha compartido un archivo de Word que dice cotización Incoterm. ¿Sí? ¿Lo tenemos también con nosotros? Vamos a hacer este ejercicio de Incoterm. ¿Ya? ¿Lo tenemos? ¿Todo sí? Muy bien. Para poder hacer este ejercicio de Incoterm, vamos a abrir un archivo de Excel. ¿Ya? Abran un archivo de Excel. Abran un archivo de Excel. Y sobre este archivo vamos a trabajar las cotizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a poner acá entonces Incoterm. A ver, ¿qué nos piden? Primero acá, cotización Incoterm. Acá tenemos varios enunciados y me dicen que elaboremos un presupuesto en FAS, en CIF y en CIP. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el Incoterm FAS. FAS. Muy bien. Vamos a comenzar con el Incoterm FAS. Acá lo vamos a poner. Listo. Entonces, debajo vamos a ir colocando, ¿no?, los enunciados que correspondan al Incoterm FAS y los montos que correspondan. Entonces, vamos a comenzar. Primero, pregunta. ¿Quién elabora la cotización de los Incoterm? ¿El exportador o el importador? ¿Quién elabora la cotización? ¿Quién creen ustedes que elabora la cotización de la importación? ¿El exportador o el importador? Muy bien, por acá nos dicen el importador.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El importador realiza la cotización. Sí, muy bien. Efectivamente, los felicito a todos porque nunca había visto una falla grupal. Porque quien realiza la cotización es el exportador. El exportador. Es como cuando tú vas, mira, es como cuando tú vas a una ferretería. ¿Ya? Miren, ¿ah? Miren la lógica. Cuando tú vas a una ferretería, ¿no? Tú le dices, ferretero, quiero 50 martillos, quiero 60 desarmadores, quiero medio ciento de tornillos y quiero 200 tuberías de plástico. El ferretero te dice, ah, ya, ok, toma acá, por favor, en la cotización, ponle todos los precios, las cantidades y los precios que quieras pagar, pues, ¿no? Ponle acá, acá te dejo la hoja de cotización y ponle los precios que tú consideras que vas a pagar. Entonces, el ferretero no hace eso, el ferretero agarra y te dice, ah, ya, ¿cuántos quieres? 200 martillos ya, 200 martillos, cada uno vale 50 soles, 1000 soles en los martillos. ¿No? A ver, ¿qué más me pediste? Desarmadores, ¿no? 60 desarmadores, cada desarmador vale tanto, en desarmadores te sale este monto. Un ciento de clavos, cada uno te sale 80 soles los clavos. Y ¿qué más me pediste? Tuberías, cada tubería vale 2 soles, me has pedido 50, 100 soles en tuberías. Acá está la cotización. ¿Eso es lo que hace el ferretero o no? El ferretero tiene que darme la cotización porque son sus precios, es su negocio, él sabe pues el precio de sus productos. Yo como comprador, ¿yo cómo voy a cotizarle al vendedor? Si yo soy el comprador. Entonces, si yo soy el importador, yo no hago la cotización. Quien hace la cotización es el vendedor, es el exportador quien tiene que elaborar esa cotización. ¿De acuerdo? Muy bien, no se preocupen, no se preocupen. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender. No se preocupen, no pasa nada. Solamente que todos aquellos que respondieron mal se retiran en este preciso instante. No, mentira, mentira. Muy bien. Vamos a realizar entonces la cotización. Vamos a realizar la cotización. No se preocupe. Dice, mira, se realiza una importación mensual de griferías y sanitarios desde Italia para su reventa en el mercado local, ¿no? Es decir, se ha contactado a un exportador italiano. El italiano va a elaborar toda la cotización hasta donde le corresponda a él elaborarlo, ojo, ¿eh? Hasta donde le corresponda a él según sus responsabilidades. Entonces, ¿él qué va a hacer? Le estamos pidiendo, nos dice 300 griferías, cada uno vale 65. Vamos a colocar esa cotización. Vamos a colocar importación de sanitarios. No, sanitarios era. ¿Qué era? Griferías. De griferías. No. Y acá colocamos igual 300 por 65, porque eso es lo que nos dice el enunciado. Cada uno está a 65, ¿no? 300 griferidas por un valor de 65. Dice, y los sanitarios, traemos 420 sanitarios a 75 cada uno. ¿Ok? Entonces acá ponemos importación de sanitarios. Era igual 420 sanitarios por 75 cada uno. Ahí está. Entonces ya hemos colocado la importación de griferías, cuánto va a salir, la importación de sanitarios, cuánto va a salir. Recuerden que esto lo está armando el exportador. El exportador lo está armando. Muy bien. Dice, para ensamblarlas se importa
80 docenas de jebes de plástico a un precio unitario de 1.20 por jebe. Ok. 80 docenas de jebes de plástico. Vamos a ponerlo aquí. No me sale su pantalla, dice nuestra compañera Carla. A ver, estimada Carla, sí se ve. Yo tengo un celular aquí al costado mío donde estoy cotejando en todo momento audio e imagen. Y yo sí estoy viendo imagen, ¿no? Los demás, ¿es correcto? ¿Ven imagen igual que yo? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, estimada Carla, no te preocupes. A veces el Internet nos juega esas malas pasadas. Lo único que tienes que hacer es aplicar la técnica de la ingeniería de sistemas. ¿Cuál es la técnica de la ingeniería de sistemas? Sal y vuelve a entrar. Y se acabó. Se solucionó el problema. Entonces, agradecemos. Esa solución viene gracias al auspicio de ingeniería de sistemas. Muy bien, solo sal y vuelve a entrar nomás. Así como hizo tu ex. Así como hizo tu ex. Muy bien. Tu ex más conocido como el ingeniero de sistemas. Muy bien. ¿Qué era? Ya me hicieron perder. A ver, vamos a ver qué era otra vez. Dice, para ensamblar esas griferías y sanitarios se importa 80 docenas de jebes. Vamos a poner acá importación, importación de jebes. ¿Está? Importación de jebes. Por acá nos sale, ni cómo aburrirme así, dice muy bien, profe. Sí, ¿no? Muy bien. La importación de jebes, 80 docenas. ¿Y cuánto es 80 docenas? Cada uno me dice, el precio me lo dan por unidad. Ahí está, ya regresó Carla. ¿Qué te dije, Carla? ¿Te dije o no te dije? Llámalo ahorita mismo a tu ex, más conocido como el ingeniero de sistema, para agradecerlo, ¿no? ¿Por qué le dicen el ingeniero de sistemas a tu ex? Porque salió y volvió a entrar. Muy bien. Cada uno de esos jebes a un precio de 1.20. Muy bien. Entonces me dan el precio por unidad, no me dan el precio por docena. Entonces, si tengo 80 docenas, ¿cuántas unidades serían 80 docenas? A ver, aritmética de tercer grado de primaria, muchachos. ¿Cuántos serían 80 docenas en unidades? A ver, habilidad, aritmética de tercer grado de primaria. 80 docenas de jebes. Necesito saber en unidades cuántos son 80 docenas. Muy bien. Nuestro amigo Macario nos dice 960. Ahí está. Muy bien. Listo. 960 nos dice. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar 80 por 12. Eso efectivamente me da 960. Pero ojo, 960 es la cantidad, las unidades. Pero cada uno de ellos, cada uno de esas 80 docenas está 1.20. Entonces aprovecho en multiplicar ahí 80 por 12 y por 1.20. 80 por 12 por 1.20. Eso sale 1152. 1152. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos en importación de gel. Listo. Dice, 3/4 de millar de tubería. Para saber cuánto es 3/4 de millar, primero tienes que saber cuánto es un millar. ¿Cuánto es un millar en unidades? ¿Cuánto es un millar? Un millar, muy bien, es 1000. No vayas a pensar que es un millón, ¿no? No vayan a pensar que es un millón, es 1000. Cuando a ti te dicen, ¿no? Cuando tu pareja te dice, te mando buenas noches, te mando 1 millar de besos, ¿no? No piense que te está mandando 1 millón de besos, te está mandando solo 1000 besos nomás. O sea, te quiere, pero no tanto tampoco. Bueno, no hay que ser hincha, no hay que ser hincha. Entonces, cuando te dice que te manda 1 millar, te está mandando 1000 nomás. Tú toda ilusionada, seguro, te vas a dormir, uy, me mandó 1 millón.
1000 nomás te mandó. Muy bien. De ese 1000 hay que sacarle, pues, los 3/4. De repente, algo sencillo puede ser, multiplicas 1000 por 3 entre 4, ¿no? Más práctico, 1000 por 3 entre 4. O lo otro es que puedes calcular cuánto es un cuarto de 1000. Un cuarto es la cuarta parte, 250. 3/4, ¿cuánto sería? Tendría que multiplicar esos 250 por 3. Y eso es 750, ¿no? Dos formas de calcular. 750 es 3/4 de milla. Teniendo en cuenta que un cuarto es 250, 3/4 serían 750. Cada uno de esos 750 vale 440. Entonces multiplico acá, importación de tuberías era, ¿no? Vamos a poner importación de tuberías. Tuberías. Muy bien, acá le ponemos, sería igual a 750 por 440. 3300 ese monto, referente a las tuberías. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Dice, el transporte desde la fábrica del vendedor hasta el puerto es de 35. Ahora, ese transporte desde la fábrica del vendedor hasta el puerto es un transporte interno. Es un transporte interno que ocurre en el país del exportador. Pero, ¿entrará en la cotización o no? Para ello, vamos a respaldarnos con nuestro cuadrito de la tabla de Incoterm. Entonces, quiero que te ubiques en todo lo referente al Incoterm-FAS, ¿ya? En todo lo referente al Incoterm-FAS, a ver, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo con este color, ¿ya? Uy, a ver, rectángulo. ¿Cómo le pongo? Color, relleno, pues relleno. Relleno rojo, borde rojo también. No, sin relleno, ¿no? Relleno blanco. Borde rojo. Ya, a ver. Así sería. Ah, pero no me sale. ¿Cómo le quito sin relleno? O acá. Acá. Relleno, borde rojo. Ya, ahí. No. Ya, bueno. Ahí tienen que revisar. Miren, vamos a hacerlo de otro modo entonces. Vamos a hacerlo de otro modo. Voy a dibujar a mano, caballero. Miren, entonces, tienen que fijarse en el Incoterm-FAS, ¿ya? Si el transporte interno en origen entra en la cotización del vendedor. Mira, estamos acá con el Incoterm-FAS, ¿verdad? Acá, Incoterm-FAS, ¿listo? Y nos ubicamos en esa línea donde diga transporte interno o transporte interior en origen. Y yo veo arriba, dice embalaje, dice carga, ahí dice, mira, transporte interno en origen. Verifiquen qué es lo que dice a la altura de FAS y transporte interno en origen. ¿Qué es lo que dice a la altura de FAS y transporte interno en origen? ¿Qué dice? ¿Qué nos menciona? Vendedor, acá está, mira, acá lo dice. Vendedor dice. Entre FAS y transporte interno en origen, dice vendedor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la cotización que el vendedor arme, sí tiene que colocar cuánto le va a costar el transporte interno en origen. Él tiene que colocar, porque eso también es parte de su responsabilidad.
Entonces, vamos a ponerle acá transporte interno. Transporte interno, ¿cuánto era? ¿Cuánto era acá? Transporte interno, 35. Le colocamos el transporte interno, 35. Entonces, el vendedor, ¿no? El vendedor asume ese costo del transporte interno. Lo coloca dentro de la cotización, tiene que colocarlo dentro de la cotización, que eso es lo que va a ir en ese pago. Sí, a ver, nos están levantando la mano. Yesenia, ¿sí? ¿Tienes alguna duda? Sí, no, sí, no, sí. Ah, ok, no te preocupes. Muy bien, entonces, el transporte interno va en la cotización porque el vendedor lo coloca dentro de ella. Muy bien, ¿qué más? Mira, luego me dice gastos de descarga en el país del importador. Los gastos de descarga en el país del importador. Nuevamente nos vamos a la tablita y vamos a buscar descarga. En la línea del FAS siempre, ¿eh? Siempre en la línea del FAS tenemos que encontrar lo que diga descarga. A ver, busquen. En la línea del FAS lo que diga descarga, si dice vendedor o comprador. A ver, díganmelo ustedes. En esa línea del FAS, si dice vendedor o comprador. ¿Qué es lo que dice? Dice comprador, ¿no? Acá está justamente en la descarga, veo yo que dice, uy, veo yo que dice comprador. Acá, acá dice comprador. Si dice comprador, ¿verdad? Yo no tengo que colocarlo en la cotización, porque ese gasto, ¿quién lo tiene que asumir? Si dice comprador, ¿quién tiene que asumir ese gasto? Eso lo tiene que asumir, pues, en el país de destino. El importador ya ve cuánto le va a costar a él contratar a su gente que haga la descarga y todo lo demás. Eso lo hace el importador. Entonces, por ese motivo, como eso es un gasto del importador, eso lo asume él. Eso lo asume él. ¿Ok? Entonces, el importador asume ese gasto. Por lo tanto, como dice aquí comprador, yo no lo tengo que colocar en la cotización. Es responsabilidad de él y es un gasto que tiene que asumir él. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, gasto de descarga en el país del importador, eso no va. Muy bien. Los gastos aduaneros de exportación suman 40, es decir, los despachos de exportación, ¿no? Pagar las tasas respectivas, pagar conseguir un certificado de origen, de repente, no lo sé, eso es gastos aduaneros de exportación o despachos de exportación. Vamos a buscar si encontramos despacho de exportación y quién lo asume en el FAS. A ver, ¿quién asume en el FAS despacho de exportación? ¿Qué dice? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Comprador nos dicen por ahí, vendedor nos dicen otros. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, despacho de exportación. Despacho de exportación, si no me equivoco, lo veo pues aquí arriba, ¿no? Aquí, despacho de exportación, dice. Y si me ubico a la altura del FAS, dice vendedor. Acá está. Vendedor, dice, despacho de exportación a la altura del FAS, dice vendedor. Quiere decir que efectivamente el vendedor tiene que colocarlo pues en su cotización, ¿no? Tiene que colocarlo en su cotización. Entonces acá, despachos de exportación, vamos a ponerle 40.
despachos de exportación. Ahí está. Vamos a aumentar un poquito acá. 40. El vendedor sí coloca esa, eh, esa situación en su cotización. ¿Qué más? A ver. Transporte desde el puerto o aeropuerto de destino hasta un terminal elegido. Eso, ¿sabes cómo se le llama? Eso se le llama transporte interno en destino. A ver, indíquenme ustedes, transporte interno en destino. ¿Va o no va? Transporte interno en destino. ¿Va o no va? A ver, voy a buscar arriba en los títulos alguno que diga transporte interno en destino, carga y estiva, flete internacional, seguro, descarga. Ahí dice, mira, transporte interior en destino. Ah, pero ¿qué pasa con eso? Me dice comprador. Entonces, esa es una cotización o ese es un gasto que asume el comprador en su país. Entonces, no tendría por qué colocarlo, eso lo asume él. Entonces, esa cotización de transporte interno en destino no va, o no va. Otro, el transporte de la fábrica del vendedor al aeropuerto es de 25. Esa es una especie de transporte interno en origen. Transporte interno origen, transporte interior en origen, transporte de la fábrica del vendedor al aeropuerto 25, dice. A ver, transporte interior en origen, en el FAS, ¿va o no va? Desde la fábrica del vendedor al aeropuerto. Es un transporte interno en origen. ¿Va o no va? Muy bien, Eduardo nos dice comprador. Recuerda que tienes que verificar que sea FAS, ¿no? El FAS. ¿Sí? ¿Va o no va? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? A ver, dice comprador. Si va, Carlita también nos dice vendedor. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Solamente dice FAS. Dice transporte interno de origen. ¿Qué dice? Vendedor, dice. Vendedor. ¿Ah? Entonces, ¿va o no va? Si dice vendedor, ¿va o no va en la cotización? ¿Qué dicen? ¿Ah? Si veo que dice vendedor, entonces, por supuesto que nuevamente se equivocaron todos. Esto me gusta de ustedes que son un grupo muy unido, ¿no? Porque cuando le aciertan en mancha, y cuando no le aciertan, también no le aciertan en mancha. Eso habla muy bien de la unidad de este grupo, ¿no? Un día cuando acabe, cuando acabe este cursito, ¿no? Y me pidan un informe, me van a decir, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvieron los alumnos de logística internacional? Uy, le voy a decir, esos alumnos son lo máximo, la verdad. Si se tuviera que formar una hermandad, tendría que ser la hermandad de la logística internacional, porque cuando caen toditos, ¿no? En mancha les gusta caer a todos. Verdaderamente un grupo bien unido. ¿Por qué no va? La pregunta sería, ¿no? Profesor, pero ¿por qué no va si dice que el transporte interior en origen es el vendedor? Acá dice bien grande, vendedor. Correcto, dice vendedor. Sin embargo, ¿qué te dice el enunciado? Transporte de la fábrica del vendedor al aeropuerto. Transporte de la fábrica del vendedor al aeropuerto. ¿Y el FAS? ¿Qué tipo de Incoterm es? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice aquí?
¿Qué tipo de Incoterm es el FAS? Ah, el Incoterm FAS nos dice que es un Incoterm marítimo. Entonces, ¿de qué te va a servir a ti irte al aeropuerto? O seguro te acordaste cuando tu ex te dijo, me voy, está bien, se acabó, me voy, mañana me voy. Y tú corriendo, lloraste, fuiste, ¿no? A que no se vaya, pues, de viaje. Por eso seguro quieres ir al aeropuerto. Si estamos trabajando con el FAS, que es un Incoterm marítimo, no hay ningún sentido que tomen el presupuesto desde mi almacén hasta el aeropuerto. No hay sentido. El Incoterm FAS es un Incoterm marítimo. ¿Ok? Entonces, esa pregunta venía con trampita, ¿no? Venía con trampita. Muy bien, muy bien. No se preocupe. Otro, gastos de carga. Gastos de carga, sea barco o avión, cualquiera. Ya, para que no te asustes, para que digas, no, Marita, después el profesor me quiere agarrar, seguro. No, pero aun sea el barco o sea el avión, 115 son los gastos de carga. Pero, o sea, gastos de carga, esto es gastos de carga y estiva, ojo, gastos de carga y estiva es, gastos de carga y estiva, o sea, subirlo al buque, ¿no? Como dice al barco o al buque, subirlo al buque. Gastos de carga y estiva, te pregunto, gastos de carga y estiva, según mi tablita, ¿tendría que ir o no tendría que ir? A ver en el FAS, carga y estiva, ¿va o no va? Según mi tablita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice el pueblo? Sí va, otros dicen que no va. Ya da miedo responder, dice. Muy bien. Ya da miedo responder, pero ojo, ¿sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que no va. No va, muchachos. Mira, acá arriba dice carga y estiva. ¿Cierto? Acá arriba dice carga y estiva. Te lo voy a poner con flechita. Aquí. Aquí está carga y estiva. ¿Sí? Y si yo me ubico a la altura del FAS, ¿qué es lo que me dice? Me dice comprador. Y si me dice comprador, la carga y estiva lo tiene que hacer el comprador. Él ya verá cuánto le cobran, él ya verá cuánto le cuesta, él ya verá cuánto gasta. Yo no lo tengo que poner en la cotización porque ya es cosa de él, ¿verdad? Entonces, carga y estiva no va aquí. Muy bien. El flete de buque, que es el flete internacional. El flete de buque, que es el flete internacional. ¿Va o no va en la cotización? A ver, busquen el flete internacional, el flete del buque, el que me va a traer los productos desde Italia hasta el país del importador. Muy bien. Yo veo acá arribita que dice flete internacional, ¿no? Ahí veo que dice flete internacional y el flete internacional en el FAS dice comprador. ¿Qué quiere decir? Que el comprador tiene que pagar el flete. Él tiene que contratar a su buque, él tiene que ver cuánto le cobra ese buque, él contrata a su empresa naviera, él ve qué empresa contrata. Nosotros cumplimos con dejarle la mercancía ahí en el puerto nada más. Él tiene que subirla al buque y él tiene que pagar ese buque hasta el país, hasta su país de origen, hasta su país de importación. Entonces, el flete internacional no va tampoco en la cotización. El flete de buque no va. El flete de avión, a ver, ya sería el colmo. Ya. El flete de avión, ¿va o no va, muchachos? Ah, ya sería el colmo. Ya. Aunque, como tú siempre caías cuando te decían, dame otra oportunidad, porque ya he cambiado, ¿no?
Y tú siempre caías y caías. No me extrañe que por ahí me digas que sí va el flete de avión. No, no me extraña, no me extraña que. Pero el flete de avión no iría, porque ya sabemos que el FAS es un Incoterm marítimo, ¿no? Marítimo. Entonces no tendría sentido que se cotice el flete del avión, ¿no? Muy bien. El seguro aéreo, también está de más decirlo, ya sabemos que el FAS es un Incoterm marítimo, entonces tampoco va, pues tampoco va. Muy bien. El seguro marítimo. Ah, eso sí, el seguro marítimo. A ver, ¿el seguro marítimo va o no va? Tendríamos que ver nuestra tablita, pero no te emociones, no te emociones. Tienes que verificar si en tu tablita el seguro marítimo, ¿no? O el seguro en todo caso, va o no va. ¿Qué encontramos con el seguro a la altura del FAS? Muy bien. Para empezar, lo tiene que asumir el comprador. ¿Ya? Y el comprador decide, en todo caso, si lo asume o no lo asume. Es decir, como es opcional, no es obligatorio que el comprador pague por ese seguro. Pero para empezar, ni nos interesa, porque eso ya es tema del comprador. O sea, es tema del comprador si contrata o no contrata su seguro. ¿Cuál sería el único problema acá? El único problema sería que al momento del viaje de esa mercancía en el buque, puede que haya pues alguna marea, puede que haya algo ahí que mueva la mercancía y se dañe. Pero, y si se daña, sigue siendo problema del comprador, ¿no? Porque él contrató el flete, es su responsabilidad que la mercancía llegue sana y salva a su país. Y si pasa algo, también va a ser culpa de él por no haber comprado un seguro o por no haber obtenido un seguro, ¿no? Como es opcional, él decide si sí o si no. Pero si pasa algo con la mercancía, pues no va a tener ninguna reposición de su valor porque no contrató el seguro correspondiente. ¿Ok? Entonces, hasta este punto del seguro marítimo no es parte de la cotización. Muy bien. El otro, el transporte del puerto del destino al almacén del comprador. Ese es un transporte interno o un transporte interior en destino. Me parece que ya lo hemos visto, ¿no? Transporte interior en destino, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Acá dice, ¿no? Transporte interior en destino, ya lo habíamos marcado en otra situación, no va tampoco, ¿no? Uy, no debí ponerle check, debí ponerle X así, ya está. No va tampoco eso en destino, ¿sí? Muy bien, y la última cotización me dice gastos de almacenaje de la mercadería antes de subirla al flete principal. Esto tiene lógica. Mejor dicho, esto lo deducimos con lógica. Porque gastos de almacenaje no lo vamos a encontrar, ¿ya? No lo vamos a encontrar en los títulos. No hay gastos de almacenaje acá. Tenemos que deducirlo por lógica. Mira, el Incoterfaz, ¿por qué se caracteriza? El Incoterfaz, como lo vemos aquí, ¿no? Ya me gustó ya me gustó la dibujada. El Incoterfaz, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí, ese Incoterfaz tiene la característica que yo le dejo la mercancía al importador en el puerto, ¿correcto? En el puerto, y como hemos visto, pues ahí en la tablita, el comprador se encarga de subir la mercadería al buque y de llevarse toda la mercancía. Él tiene que contratar su empresa naviera, tiene que contratar su seguro, ya, todo lo hace él. Pero yo le dejo su mercancía lista en el puerto. Pero ojo, cuando yo llego con la mercancía al puerto, yo no le dejo la mercancía tirada por cualquier lado.
yo lo tengo que dejar en un lugar específico, ahí en ese puerto. ¿Dónde lo tengo que dejar? Yo no tengo que llegar y dejarlo tirado. ¿No? Yo no lo tengo que dejar desairada su mercancía, pues, del pobre importador. Yo tengo que dejarlo en un lugar seguro, donde no lo roben, donde no ocurra algún tipo de siniestro. ¿Dónde lo dejo? En los almacenes aduaneros. Yo tengo que dejar esa mercancía en el puerto, pero en los almacenes aduaneros. Muy bien. Y si la cotización me dice gastos de almacenaje antes de subirla al flete principal, o sea, antes de subirla al buque, ¿tendría que ir o no tendría que ir en la cotización? Los gastos de almacenaje de la mercancía antes de que se lo suban al buque. Eso quiere decir que es un almacenaje en el puerto, ¿verdad? Si es un almacenaje en el puerto y yo, el FAS, el Incoterm FAS, me dice que yo tengo que dejar la mercancía en el puerto, obviamente que estos gastos de almacenaje sí tendrían que ir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo de responder mis preguntas? ¿Ah? Ahora ya tienes miedo, ya. Entonces, sí tendría que ir. Sí tendría que ir los gastos de almacenaje 65 y lo vamos a colocar aquí en la cotización. Gastos de almacenaje. Eso lo ponemos. 65 decía, ¿no? A ver, 65. 65, sí, es correcto. Muy bien, ya está. Ya completé toda mi cotización. Ahora voy a totalizar este tema. Voy a poner acá total FAS, ¿no? Vamos a ponerle acá total FAS y sumo todo esto de acá, lo sumo y ese es el monto, en dólares, ¿no? En dólares, ya está. Ese sería mi cotización en el valor FAS, en el Incoterm FAS, ¿no? Ese sería mi cotización en el Incoterm FAS. ¿De acuerdo? Entonces yo le envío al comprador, me dicen, oye, grifería, sanitario, jeves y tuberías, ¿cuánto me sale? ¿No? Muy bien, ¿cuánto te sale? Pero ¿hasta qué punto te gustaría que te dejen la mercancía? Déjame la mercancía en tu puerto nomás. Ya yo me encargo de todo. Ok, estamos hablando de un Incoterm FAS, entonces sí, es correcto, estamos hablando de un Incoterm FAS. Ok, te cotizo en FAS. Es como una venta local, ¿no? Si tú cotizas con un vendedor que está, yo estoy en Pueblo Libre, yo estoy en Pueblo Libre, y el vendedor está en Villa El Salvador, ¿no? Él me va a decir, ok, ¿qué es lo que vas a querer? Mira, voy a querer melamine, voy a querer pegamento, voy a querer madera, serrucho, martillos, ya todo eso, pero ¿sabes qué? Llévamelo hasta, ¿cómo se llama? Hasta el terminal terrestre de Plaza Norte. Desde el Villa Salvador hasta el terminal terrestre de Plaza Norte. ¿Cuánto me cotizas hasta ahí? ¿Y qué va a hacer ese vendedor? Ese vendedor va a tomar en cuenta, pues, cuánto cuesta la melamina, cuánto cuestan los serruchos, cuánto cuesta la madera, cuánto le va a costar a él llevarlo desde su fábrica hasta el terminal de Plaza Norte. Me va a cobrar el combustible, me va a cobrar algún otro gasto, mantenimiento, qué sé yo. Entonces, todo lo que él gaste como vendedor, ¿me lo va a poner en la cotización o no? Me lo va a poner, pues, ¿no? Lo que gasta en transporte, lo que gasta acomodando la mercancía, lo que gaste, me lo va a poner. Lo mismo ocurre en las importaciones y las exportaciones. El vendedor tiene que cotizarme hasta dónde él llega su responsabilidad. Entonces él me pone pues los productos, la grifería, el transporte desde su almacén al puerto, los despachos de exportación y los almacenajes, que es lo que le corresponde. Lo cotiza y me lo envía. Yo lo tengo que pagar al final, obviamente, porque está dentro de la cotización, ¿no? Entonces es lo mismo que una venta aquí local, pero llevado a un comercio internacional. Eso hacen los Incoterms. Eso es lo que se hace en los Incoterms. Se cotiza según las responsabilidades que te toca.
¿De acuerdo? Entonces, para eso tienen ustedes esta tablita. Si te has dado cuenta, esta tablita está muy completa, ¿no? La información que tienes en esta tablita está muy completa. Así es que guárdalo, cuídalo bien. En algún momento te tocará trabajar, pues, ¿no? En agencias aduaneras, en almacenes aduaneros, de repente, o vas a formar tu propia empresa de exportaciones, importaciones. Esta tablita te puede servir y muchísimo. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar entonces nuestra querida clasecita. Como siempre, es un gusto trabajar con ustedes, ¿no? Más conocidos, ahora me he dado cuenta que ustedes son más conocidos como la Hermandad de la Logística Internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque cae uno y caen todos. Así, hoy me lo demostraron. Muy bien, muchachos. Nuestra siguiente sesión será entonces el día miércoles. Los espero con muchas ansias y nos estamos viendo en la siguiente clase. Un fuerte abrazo para todos, mis querida Hermandad de la Logística Internacional. Cuídense, los dejo con el señor coordinador para que te dé los últimos alcances. Un fuerte abrazo.